Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Saludos cordiales a todos, Dios les bendiga, gracias por escucharnos. Soy el pastor Sergio López, les saludo desde Costa Rica. Continuamos con la serie de Profetas Menores del Antiguo Testamento, hoy la quinta parte del libro de Amós. Continuando con el estudio de este libro profético, nos corresponde hoy repasar las visiones que tuvo Amós y que se describen en los capítulos 7 al 9 de este libro. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos estudiando esta serie, Los Profetas Menores del Antiguo Testamento, y que puede usted encontrarla de manera completa en nuestro canal. Esta última parte del libro se destaca de modo muy especial eh, por estas 5 visiones representadas por figuras simbólicas como las langostas, el fuego, am, la plomada de albañil, la cesta de fruta madura y la destrucción del santuario. Como les he explicado en esta serie y a través de otros programas, los libros proféticos deben ser bien entendidos. Por lo general, sus mensajes son simbólicos, llenos de imágenes y visiones. Vamos a ubicarnos en el libro de Amós, en el capítulo 7 y verso 1 hasta el 3, que nos dice así: y siempre oramos con todo respeto, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Dios me permitió ver los saltamontes que estaban por lanzar sobre los campos de Israel. Ya se había levantado la primera cosecha, la que pertenece al rey, pero faltaba levantar la segunda cosecha, la que es para el pueblo. Cuando vi que los saltamontes estaban comiendo hasta la hierba, le rogué a Dios: perdona a tu pueblo, Dios mío. ¿Cómo vamos a sobrevivir si somos un pueblo tan pequeño? Entonces Dios sintió compasión de nosotros y dijo: está bien, no voy a mandar esos saltamontes contra ustedes. Algunas versiones usan la palabra langostas para referirse a esta plaga que vendría como parte del castigo. La invasión de langostas que devoran los sembradíos y los árboles frutales era una de las peores plagas para un pueblo de agricultores como Israel. También debemos recordar que el rey tenía derecho a reclamar para sí una parte de las cosechas. La Biblia en realidad no menciona ninguna ley específica al respecto, pero esta exigencia sí está en consonancia con los tributos que él podía imponer. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 14 y 15, nos dice así: a ustedes les quitará sus mejores campos y cultivos y les exigirá la 10ª parte de sus cosechas para dársela a sus ayudantes y oficiales. Como todos los profetas del Antiguo Testamento, aquí Amós intercede por el pueblo ante Dios. Interesante es que el Señor escuchó la oración del profeta. El verso 3 de Amós 7 dice que el Señor se arrepintió. En otras oportunidades se ha explicado que el arrepentimiento con respecto a Dios no tiene nada que ver con el del ser humano, pues el Señor es perfecto y soberano y no tiene un plan B en caso de ser necesario. La palabra hebrea para arrepentimiento divino significa que él se dolió, lo cual le da un sentido y un significado diferente. En este caso, significa que él desistió de sus propósitos. Este verbo referido a Dios no implica remordimiento, versatilidad o vacilación. Lo que sugiere este contexto es que el Señor se agradó de la oración del profeta y aceptó mostrar misericordia y responder favorablemente. La segunda visión está en Amós capítulo 7, versos 4 al 6. Nuestro Dios me permitió ver el fuego con que pensaba castigarnos. Ese fuego quemaría toda la tierra y también lo más profundo del mar. Pero yo le rogué a Dios: no lo hagas, Dios mío. ¿Cómo vamos a sobrevivir si somos un pueblo tan pequeño? Entonces Dios sintió compasión de nosotros y dijo: está bien, tampoco voy a mandar este fuego contra ustedes.
En esta ocasión el fuego es sinónimo de castigo y se refiere básicamente a una gran sequía. Lea conmigo, por favor, allí en sus Biblias, en el libro de Joel, capítulo 1, verso 19 al 20, que nos confirma esto que estamos explicando. Dios nuestro, en ti buscamos ayuda porque el fuego ha quemado nuestros campos y nuestros bosques. También te piden ayuda los animales del campo, pues los arroyos están secos y el fuego ha acabado con los pastos. Además, en Amós capítulo 1 y el verso 4 encontramos otra referencia al respecto. Por eso les prenderé fuego al palacio del rey Hazael y al de su hijo Ben-Hadad. Al igual que en la visión anterior, el profeta intercede y Dios le responde de manera positiva. La tercera visión se trata de una plomada. Eso está en Amós 7, del 7 al 9. Nuestro Dios también me permitió verlo cuando estaba junto a un muro con una plomada de albañil en la mano. Me preguntó, ¿qué es lo que ves, Amos? Yo le respondí, veo una plomada de albañil. Entonces Dios me dijo, con esta plomada voy a ver si mi pueblo se comporta rectamente. Ya no voy a perdonarle un solo pecado más. Destruiré los pequeños templos donde los israelitas adoran a sus ídolos y le declararé la guerra a la familia del rey Jeroboam. Debemos recordar, mis amados hermanos, que la plomada es una pesa que se cuelga de una cuerda y sirve al albañil para mantener la línea vertical de un muro o de una pared. Amós usa una palabra hebrea que literalmente significa estaño. En Isaías, por ejemplo, en el capítulo 28 y en el verso 17 hay una referencia que nos puede ayudar a comprender esto. Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud. Puesto que su refugio está construido de mentiras, un granizo lo echará abajo. Puesto que está hecho de engaños, una inundación lo arrasará. Es muy interesante esta figura simbólica que usa Dios en este libro como instrumento de juicio. En la construcción se usa el nivel para medir. Sin embargo, sabemos que antes se usaba una manguera con agua y antiguamente la plomada para verificar que las paredes y los muros quedaran completamente rectos. Pues de la misma manera, Dios actuará con esa plomada para ver si Israel estaba conduciéndose rectamente, tal como esa pared vertical que fue probada con la plomada de albañil. Y en la Biblia, la plomada de albañil es una porosa metáfora de la justicia, de la rectitud y el juicio divino. Se utiliza para medir qué tan alineada está la vida o la nación de acuerdo con los estándares morales de Dios, de la misma manera que un constructor verifica si una pared está perfectamente recta. Una plomada, también llamada plomada de carpintero, es una cuerda con un peso no magnético unido a un extremo. Cuando la cuerda se sostiene de tal manera que el peso puede colgar libremente, se puede determinar una vertical exacta. Los pintores y también los carpinteros utilizan plomadas para mantener recto su trabajo. Es difícil en medio de un proyecto determinar una línea horizontal o vertical verdadera sin una herramienta de medición objetiva, por lo que se emplea una plomada. Una plomada aplica la ley de la gravedad para encontrar ángulos rectos, indicar la ruta más directa de arriba a abajo y mantener cosas a nivel. Una plomada no cambia ni se mueve según los caprichos del carpintero o el albañil. Permanece fiel y todo el trabajo debe alinearse con ella o corre el riesgo de quedar torcido. En este contexto, la plomada representa la ley y la justicia de Dios. Al colocarla, Dios estaba demostrando que la nación de Israel se había vuelto espiritualmente torcida y puesto que no cumplía con su estándar de rectitud, el juicio sería inminente. Continuamos. La cuarta visión que tuvo el profeta Amós fue el canastillo de fruta madura. Eso está en el capítulo 8 y los versos 1 al 3 que leo a continuación. Entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós? Me preguntó.
Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esa fruta, Israel está madura para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. En esta ocasión, el juicio de Dios sobre Israel se representa con un canasto de fruta madura, en el sentido de que el pueblo estaba listo para el castigo por sus pecados. Y aquí fue muy directo el Señor a través del profeta que no iba a tolerar ni a demorar más el pecado de Israel y en vez de cantos habría lamentos. De manera que no podemos olvidar, mis amados hermanos, que Dios le dio muchas oportunidades a su pueblo para arrepentirse, pero ellos persistieron en su maldad, en su idolatría. La quinta visión y la última que vamos a repasar de este libro está en Amós 9, del 1 al 4. Entonces vi una visión del Señor, quien estaba de pie junto al altar, y dijo, golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Derriba el techo sobre las cabezas de la gente. Mataré a espada a los que sobrevivan. Nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y no a ayudarlos. Esta visión es sobre la destrucción del templo, ya que debemos recordar que Israel profanó la casa de Dios por medio de la idolatría y toda clase de pecados que cometieron, como el robo, la injusticia, la opresión y la religiosidad. Aquí al final del capítulo se hace una distinción entre los justos y los malvados y se muestra la imagen de una zaranda en donde el grano se criba a manera de filtro para dejar lo bueno y desechar lo inservible. Pues así directo fue Dios con separar a los falsos cristianos del pueblo de Israel que hacían lo malo y decían que el mal no los alcanzaría, ignorando por supuesto la justicia y la santidad del Creador. Esta misma figura simbólica se describe en Isaías 30, en el verso 28. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción, les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. En este caso, el anuncio de juicio es sobre Judá por su inútil alianza con Egipto en vez de confiar en el Dios Todopoderoso. Pero no solamente se habla de zarandear a las naciones, también de manera personal, el juicio puede llegar sobre alguien. Recordemos el anuncio de la negación de Pedro en San Lucas 22:31, en donde Jesús le dice a Pedro que Satanás los había pedido para zarandearlos. En este caso se trata de una prueba de fe y no un castigo por el pecado. Sin embargo, quise citarlo para que puedan notar esta interesante imagen del zarandeo en la palabra de Dios. Finalmente, mis amados hermanos, meditemos esta semana sobre estas visiones del juicio del profeta Amós, que nos recuerda la misericordia del Señor por un pueblo rebelde, pero que al mismo tiempo no tolera el pecado debido a su santidad. Bien haríamos como el pueblo de Dios en revisar nuestros caminos y nuestra conducta, que no son más que el reflejo de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Somos llamados a tomar en cuenta al Señor en nuestra vida, en nuestras decisiones, porque sus juicios son perfectos al igual que sus caminos. De manera que el arrepentimiento sigue estando presente a lo largo de todo el libro de Amós, y al leerlo y estudiarlo, debemos mirarnos como en un espejo y ver la historia de Israel no para juzgar, sino para aprender de la naturaleza de Dios, sobre todo de su justicia y de su santidad. Al final, como en toda la historia de Israel, el Señor fue misericordioso y no la destruyó del todo y se proveyó de un remanente fiel, que es la base de la futura restauración de Israel. Un tema con el que esperamos concluir, si Dios lo permite, el estudio del libro de Amós la próxima semana. Así que desde ya les esperamos. Comente qué le ha parecido la enseñanza bíblica de hoy
Si tiene preguntas adicionales sobre el tema, puede enviarlas. Se despide el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Nos encontramos el próximo lunes a ser las 7 de la noche, hora de Costa Rica, en la serie Los Profetas Menores del Antiguo Testamento.